Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a continuar con las temáticas correspondientes. En este caso, esta es una clase un poco aparte de la temática correspondiente a lo que es investigación de mercados, porque conforme los lineamientos de la CENESID, es importante también hablar con ustedes de ciertas habilidades que se deben adquirir en nuestra formación profesional o ya sea prácticamente en el ejercicio de de la promoción o de la profesión como tal. Entonces es importante conocer el hecho de qué es una habilidad blanda o a qué se refiere este tema. Pues repito, este es una clase muy aparte de la materia como tal, pero que sí es importante o se ha considerado dentro de lo que es el sílabo de la asignatura hablar de estas actividades. Ahora se va a topar de forma general, de pronto en una clase posterior se hablará ya netamente un poco más profundo de cada una de ellas. Pero porque esto es importante adquirir, porque caso contrario se nos va a hacer muy complejo muchas de las veces en lo laboral cuando no manejamos estas habilidades. Entonces, las habilidades blandas, aunque a menudo se pasan por alto, las habilidades blandas son cruciales para el éxito profesional. Mire lo que dice aquí. Aunque a menudo se pasan por alto. ¿A qué se refiere este detalle? A que no se consideran, obviamente, o muchas de las veces no se habla de esto, no se topa este tema, pero que es crucial para el éxito profesional. Como les decía, ya obviamente el tiempo va avanzando, ustedes ya tercer ciclo, cuarto y quinto culminan y en efecto ya van al ejercicio de su profesión. Y cuando ahí no sabemos o no conocemos, no sabemos cómo conducirnos en el desarrollo de estas habilidades es bastante complejo, porque en el ámbito laboral nos vamos a encontrar con todo tipo de personas que muchas de las veces no pueden pensar como nosotros, pueda que ellos tengan una manera distinta de hablar, de conducirse, de reflexionar. Entonces es importante entender muchas cosas, cómo suceden, cómo va esto, y cómo proceder, cómo actuar, cómo responder en situaciones complejas, difíciles. Espero que sea muy fructífera, muy fructífero lo que se va a hablar hoy. Repito, nada más se abordará de forma general lo de las habilidades blandas en clases posteriores. Se hablará ya más profundamente de cada una de ellas como tal. Entonces, ¿qué son las habilidades blandas? Miren, habilidades interpersonales. Las habilidades blandas son aquellas capacidades que permiten relacionarnos de manera efectiva con los demás. Uy, qué importante esto. Miren, las habilidades blandas son aquellas capacidades que permiten relacionarnos de manera efectiva con los demás. ¿Y a cuántos de nosotros o a cuántos de ustedes les cuesta esta parte? Muchas veces he escuchado de ustedes como estudiantes que dicen, Inge, es que yo no sé hablar, soy tímido, me cuesta. Deme permiso un ratito que quiero acomodar esta parte de acá. Retomo. Entonces, muchas de las veces decía que ustedes han mencionado que saben decir, Inge, me cuesta, me da vergüenza, no sé cómo hacerlo, yo soy callado, y todos esos temas que a veces ustedes como estudiantes lo expresan, y está bien porque esa es nuestra forma de ser. Muchas de las veces depende mucho de cómo nos formaron en la infancia, entre otros aspectos. Pero ya hay que ir cambiando ese chip de decir, no, yo así soy y así seguiré. No, yo creo que ya ir, repito, moldeando esa forma de ser para poder ir acoplando esas habilidades que tanta falta a veces nos hacen para poder comunicarnos con los demás. ¿Y a qué se refiere eh, la manera efectiva con los demás? Relacionarnos de manera efectiva con los demás. Esto, aparte de que, ok, me sirve para relacionarme con mis amistades más cercanas, una reunión, imagínense, todos tienen tema de conversación y no es posible que solamente ustedes, solo estoy parafraseando diciendo que si es que fuera el caso, porque algunos sí, pues tienen facilidad de palabra, pero no puede ser posible que a veces solo ustedes se queden callados y si les hacen una pregunta, solo sus respuestas sean sí o sean no.
Entonces hay que tener capacidad argumentativa y capacidad de poder, obviamente, armar una conversación, sostener una conversación. Por eso es importante desarrollar estas habilidades en nuestra vida personal, en nuestra vida social y mucho más en nuestra vida profesional. Miren, permiten relacionarnos de manera efectiva con los demás como la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos. Uno de los, o tres de los tantas habilidades que prácticamente es con lo que convivimos, más que todo en la parte laboral. Ya van a darse cuenta ustedes o si han desarrollado trabajos que uno hay que lidiar con diferentes tipos de personas, de criterios, de pensamientos. Y ahí es cuando uno hay que saber conducirse de manera adecuada y correcta. Atributos personales. También incluyen rasgos de personalidad y comportamientos que facilitan el éxito en el entorno laboral, como la adaptabilidad, el pensamiento crítico y la inteligencia emocional. Miren que ya más adelante vamos a ir hablando de cada una de ellas, pero estas habilidades son muy importantes, creería yo, que puedan conocerlas para que ustedes ya vayan investigando un poco más de qué se trata cada una de ellas y acoplándolas a su vida. Porque, repito, no puede ser posible que ustedes estén estudiando una carrera tan amplia, tan de mucha carga de información y que de pronto les cueste hablar, expresarse, mencionar las cosas. No, no lo veo muy positivo para, obviamente, cada uno de ustedes. Por esa razón es que estamos aprendiendo. Y la finalidad es que luego de estas charlas, de estos análisis, definiciones, ustedes obviamente hagan una reflexión, ¿no? Y digan, ok, pues en esto sí como que no puedo, o me falta, o siento esa flaqueza en no tener esa habilidad porque me cuesta relacionarme con los demás, no puedo hablar, cosas que a veces, que a veces suceden o a veces pasan. Diferencias de las habilidades técnicas. Miren, a diferencia de las habilidades técnicas o duras que se enfocan en tareas específicas, las habilidades blandas son transversales y se aplican a diversos contextos. Habilidades duras y habilidades blandas. Entonces vamos a diferenciar. La habilidad dura es todo el conocimiento que ustedes puedan adquirir, absorber en lo que tiene que ver, por ejemplo, con investigación de mercados, conceptos, aplicaciones de técnicas, de instrumentos, el tema investigativo, el desarrollo de un informe como tal. Eso ya es una habilidad dura de lo que es investigación de mercados. Estoy hablando de la materia como tal, así como puede ser de cualquier otra materia que reciban a lo largo de la formación profesional. Pero cuando se habla de habilidades blandas es una cosa muy distinta, muy distinta. Hay que saber trabajar en equipo. ¿O a cuántos? A ver, esto ha pasado también en los cursos. ¿O a cuántos de ustedes les cuesta formar equipos de trabajo para hacer una actividad? ¿Por qué razón? Y aquí voy a ser bastante crudo y me disculpan, porque si arman un equipo de trabajo, si son de 4 personas, 2 trabajen y 2 no. Si son de 2 personas, la una de pronto trabaja y la otra no. Entonces eso también hay que cambiar ya. Porque a veces sí es cierto esta parte que en el ámbito académico, universitario, superior, todos quieren formar un grupo de gente que realmente sea responsable, porque cuando no eres responsable, cuando no te gusta estudiar, cuando solo quieres estar a la costa de los demás, también nadie te va a querer preferir. Y ese pensamiento también hay que cambiarlo, porque a veces decimos, no puedo, no puedo, no tengo internet, no tengo computadora, pero hay que buscar los mecanismos, hay que buscar la forma de aportar. Quizás tú no tengas, está bien, la computadora, tú no tengas el internet, pero ok, a través de un mensaje de texto de WhatsApp, puedes aportar y decir, miren, ¿qué tal si colocamos eso en la diapositiva? Involucrarse es lo importante, porque, estimados estudiantes, estoy hablando desde las dos perspectivas, ¿verdad? Desde las dos perspectivas. El tema justamente del trabajo en equipo que he podido evidenciar como profesor, que es algo que les cuesta a los estudiantes a veces, involucrarles a personas que no son comprometidas o que no son muy hábiles, por ejemplo, para exponer y todo ese tipo de detalles. Y a uno, a ver, yo me doy cuenta y digo, a ver, chuzo, yo sí he sido un poco dejado, ¿no? Ya, listo, ok, pero ya en el próximo grupo voy a cambiar. Voy a tratar de aportar, de sorprender, de ver, de manejar de mejor cosas
los detalles, a ver si está todo bien, porque no puede ser posible que se llegue a una exposición y ni siquiera se sepa qué parte le toca a uno exponer y qué parte a la otra persona. Eso es terrible, justamente en lo que tiene que ver con trabajo en equipo. Eso para mí no es un trabajo en equipo, es un desastre. Significa que nunca han conversado, que nunca revisaron las diapositivas, se pusieron de acuerdo y por lo menos se tomaron el tiempo de cuánto va a hablar cada uno. Entonces eso para mí es desorganización total. Entonces con estas cosas, con estos elementos, con lo que se está hablando hoy, precisamente se trata de cubrir justamente esos detalles de lo que es o de lo que son las habilidades blandas. ¿Por qué razón se está topando estos temas? Porque cada vez que ustedes van avanzando en los niveles, ya se les va a exigir un nivel de responsabilidad mayor. Ya no estamos ya con el hecho de que Inge me olvidé, Inge se me perdió, Inge se me cayó, por aquí puse y no parece, no, ya olvidémonos de esas excusas infantiles para evadir la responsabilidad. Entonces aquí estamos para aprender. Y repito, ustedes saben, por ejemplo, cuando están formando grupos para trabajar, para exponer, ¿por qué les quieren excluir? Piensen, reflexionen, que puede ser porque no son comprometidos en el trabajo, pues. No saben asumir, obviamente, ese rol protagónico de decir, a ver, ¿en qué puedo ayudar en el grupo? Listo, no soy hábil para esto, para aquello. Quizás no soy hábil para hacer la diapositiva, pero puedo aportar con ideas, puedo aportar con un pensamiento, puedo decir, oye, ¿qué tal si ponemos esto aquí, acá, porque está muy cargado? Agreguémosle alguna gráfica o algo. Pero descuidarse y solo llegar al último día para decir qué parte me toca, eso no me parece correcto, no me parece adecuado y creo que no estaría bien manejarlo desde esa perspectiva, porque eso a ustedes mismos les afecta totalmente. Entonces, el hecho de adquirir la comunicación efectiva con los demás, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, la adaptabilidad, el pensamiento crítico, la inteligencia emocional, tiene que ver con muchas cosas importantes que ya es necesario adquirirlas. Recuerden, ya es necesario adquirirlas. A ver, voy a ser también bastante crudo en esto en decirlo. Si ustedes tienen ese mismo comportamiento, cuando ya vayan a trabajar no van a durar. Yo soy bien franco. A veces las empresas, a veces las organizaciones, a veces los negocios, las entidades públicas o privadas quieren gente bien despiertita, ¿no? Que sea bien ágil, que sea bien colaborativa. Porque, ¿qué pasa a veces en el trabajo? Hay personas que no están haciendo nada y ¿por qué no estás haciendo nada? No, es que a mí no me dijeron que tengo que hacer. No, ahí no aplica eso. Hay que preguntar en qué puedo ayudar, en qué falta de hacer, qué está de hacer, porque si nos echamos al abandono, como les dije, ustedes no van a durar en un puesto de trabajo. Repito, no van a durar en un puesto de trabajo si ustedes siguen, porque yo lamentablemente he visto a muchos estudiantes todavía con un pensamiento de muchacho, con un pensamiento de colegio, de niño. Entonces ya ahorita ya quitémonos ese pensamiento medio, perdón, la expresión medio atontado que se tiene de actuar todavía medio infantil y asumamos un rol un poco más maduro en nuestra formación. Asumir un rol un poco más de responsabilidad, porque no puede ser posible que también siempre le estemos diciendo al profesor, revíseme un deber atrasado, recójame una tarea atrasada, tómame una exposición atrasada. No, no nos podemos manejar por la vida siempre entregando atrasado, atrasado, atrasado las cosas. Se entendería que de vez en cuando, ok, por algún problema, alguna enfermedad, sí está bien, pero pues mantenernos todo el ciclo académico, a veces sí que hay gente que sí acostumbra, es complejo ya. Es muy complejo y no es lo adecuado. Entonces, yo sí exigiría de ustedes mayor responsabilidad en todo lo que tiene que ver estos detalles. Y para eso vamos a aprender y a topar justamente estos temas. Importancia de las habilidades blandas en el trabajo. Miren, importancia de las habilidades blandas en el trabajo. Las habilidades blandas son fundamentales para el éxito profesional, ya que permiten a los empleados comunicarse eficazmente, trabajar en equipo, resolver problemas y adaptarse a los cambios. Miren, las habilidades blandas son fundamentales para el éxito profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero toda esa serie de habilidades, ok, se me va a facilitar mucho más el hecho de yo estar en esas 8 horas, o el tiempo que te contraten en mi área laboral.
a qué se traduce con éxito profesional? Ok, te vas a acoplar, vas a permanecer, vas a ascender en el trabajo, no te van a estar que te despiden cada que entras a un trabajo, no se van a generar referencias negativas de tu persona. Entonces, todas esas cosas son importantes o son relevantes. Miren, ya que permiten a los empleados comunicarse eficazmente, imagínense que ustedes pónganse en la mente este escenario. Tú estás a cargo de una área y ok, te dejaron cierta disposición que tienes que comunicar a los empleados para que se trasladen de pronto a otro lugar a trabajar y todo lo demás. Si tú no comunicaste de manera adecuada, de manera acertada o en el tiempo estipulado, de pronto todo se va a descontrolar porque esas personas no van a estar enteradas de lo que tienen que hacer, de las responsabilidades que tienen que hacer. Entonces, comunicarse eficazmente es obviamente en el tiempo adecuado y con la debida antelación. No va a ser un minuto antes, sino de pronto imagínense que ese personal tenga que venir, no sé, dependiendo de las características del negocio, con algún tipo de herramientas, vestido de diferente forma, no lo sé. Entonces hay que saber comunicar adecuadamente y esto es elemental porque caso contrario, ¿qué va a suceder? Van a ser llamados la atención ustedes. Si están distraídos y todo el tiempo pasan en el celular, viendo TikTok, viendo otras cosas, que para cada momento hay su espacio, pero en el trabajo sí hay que ser bastante concentrado. Trabajar en equipo, lo que les decía hace un momento, lo que mucho cuesta y que ahí ya no se les va a pasar por alto. En el trabajo no es que uno puede, no tiene que decir, yo no, a mí no me gusta trabajar con esa persona o yo no quiero, ahí no tienen esa opción, es sí o sí tienen que involucrarse con las personas que a veces piensan distinto que ustedes, a veces actúan distinto que ustedes, pero hay que saber trabajar en equipo porque se supone que en ese lugar, se supone que en esa empresa son personas que buscan un objetivo común. ¿Y cuál es ese objetivo común? Sacar adelante esa organización, sacar adelante a esa empresa, ayudarle a cumplir los objetivos, los propósitos, las metas por la cual ha sido constituida. Entonces, miren, resolver problemas y adaptarse a los cambios, cada una de estas cosas obviamente son importantes en nuestra vida. Son importantes en nuestra vida o es demasiado relevante saber adquirirlas para el ejercicio, como les decía hace un momento, de nuestra vida diaria, para relacionarnos con las personas como amistades y mucho más fuerte en lo que tiene que ver el campo laboral como tal. Estas actividades complementan las habilidades técnicas y son cada vez más valoradas por los empleadores. Ojo con este detalle. Estas habilidades complementan las habilidades técnicas. ¿Qué quiere decir esto? Ok, vamos a suponer un escenario listo donde usted está exponiendo algo, está hablando de algo, está dando algún criterio, está hablando de algún elemento importante dentro de la empresa y de pronto una persona de ahí de su grupo de trabajo, de su equipo de trabajo, hace algún comentario que no está tan acertado para el momento o no utiliza un tono de voz adecuado. Usted tiene que, o tú tienes que ser suficientemente inteligente para saber manejar la situación, porque ¿qué pasa? Se altera la persona que te está de pronto contradiciendo o no está de acuerdo contigo, te alteras tú y se forma un clima realmente pesado. ¿Me doy a entender? Entonces, si tú tienes la habilidad de, ok, dices, listo, hay que ser resiliente, hay que saber trabajar en equipo, hay que saber controlarse, controlar tu temperamento, listo, de manera cortés, de manera adecuada, respondes a ese cuestionamiento, que de pronto no estén de acuerdo contigo, listo, y sabes manejar una situación como tal, porque eso dice, mire, estas habilidades complementan las habilidades técnicas, porque tú no puedes ser no solamente muy bueno, supongamos que seas muy bueno para temas contables y matemáticos, pero que seas un gritón en el trabajo. No tiene sentido. O que no, o que erróneamente
tengas el concepto de lo que es un liderazgo, porque el liderazgo no es gritarle a todo el mundo, no por si acaso. Liderazgo tiene que ver con dar el ejemplo, ser el primero en obviamente hacer las cosas para que los demás vayan siguiendo. Se podría decir esa pauta que tú tomas en hacer las cosas de manera adecuada y ordenada. Entonces, repito una vez más, estas habilidades complementan las habilidades técnicas y son cada vez más valoradas por los empleadores, por las empresas, por la gente que te quiere contratar. E inclusive cuando te hacen los test de ingreso, obviamente te preguntan sobre estos temas, ¿no? Si manejas todo lo que es habilidades blandas, trabajo en equipo, comunicación efectiva. Miren, hasta por este detalle pasa el tema de comunicación efectiva. No sé si entre ustedes habla, pero hay gente que habla muy bajito, gente que habla muy bajito, como quedito, como que casi ni se le escucha, y eso es un problema terrible, porque cuando no se sabe decir las cosas de forma clara, adecuada, precisa, quizás no te pueden ni entender. Entonces, eso miren, es un problema. Y si es que eso estás pasando, ok, listo, trata de modular tu voz de manera adecuada. No te cierres a decir yo no puedo. Esto no es para mí, no. Hay que manejarlo. Hay cosas que vamos aprendiendo en la vida. Hay cosas que se van acoplando a nuestra vida cada vez y cuando vamos ya forjándonos, forjando nuestro carácter, nuestro aprendizaje y todo lo demás. Entonces es importante que vayamos adquiriendo este tipo de habilidades. Miren, además las habilidades blandas fomentan la empatía. Además, las habilidades blandas fomentan la empatía. Por ejemplo, no puede ser posible que siempre nos estemos riendo de de la desgracia de los demás, porque si nos pasara a nosotros, no nos gustaría que se rían todo el mundo de nosotros, ¿verdad? Entonces, el ser empático es, ok, listo, algo le pasó a un compañero de trabajo. Supongamos está llegando, llega al trabajo apurado alguien con quien no te llevas muy bien. Siempre por ahí ha habido algún roce, alguna cosa que se han puesto en desacuerdo. Y esa persona que llega apurada al trabajo, llega preocupada, pues aparte de apurada, porque dice, ¿saben qué? Me olvidé el dinero en mi casa, en mi celular y no puedo pagarle al señor del taxi, alguien me puede prestar. Si tú estás en las condiciones, préstale. Demuéstrale que eres empático con la condición de él, con el momento complicado de él o de ella. Porque a veces ponernos en el que si tú te portas así, yo también me porto así, si tú te portas así, yo también lo hago, entonces ahí no vamos a solucionar los problemas. Esa no es la forma adecuada de solucionar los problemas, las diferencias que pueden existir. Entonces, fomentar la empatía es ponerse en los zapatos de los demás. ¿Me doy a entender? Entonces, todas estas habilidades van a ayudarnos mucho a nosotros como personas a mejorar como tal. Porque si bien es cierto, somos seres humanos, sí, podemos equivocarnos, sí, pero no puede ser que todo el tiempo estemos, obviamente, fallando en la misma cosa. Por ejemplo, si tienes un trabajo y si ya el primer día llegaste 3 minutos tarde, no puede ser que todas las veces te estés dejando llamar la atención porque llegas 5 o 10 minutos tarde y seas la primera persona en querer salir. ¿Me doy a entender? Miren todo eso también, cómo se traduce al tema de la responsabilidad. Repito, no puede ser posible que siempre en tu trabajo te tengan que estar llamando la atención porque llegues 1, 2, 3, 5, 10 minutos tarde y que seas la primera persona en cuando llega las 5 de la tarde querer irte. Esas cosas, por ejemplo, hay que reflexionar y decir, ok, no, pues, si me están dando la oportunidad en mi trabajo, en esta empresa, yo tengo que ser lo más responsable posible. Listo, llegar 1 o 2 minutos antes, perfecto, lo hago. Y si es que llego 5 minutos después, quedarme también el mismo tiempo para recompensar y no afectar obviamente a la gente que me está contratando y que ha confiado en mí y que ha depositado esa confianza en mi profesionalismo, en lo que yo puedo aportar como persona en esa entidad. Entonces, todo ese tema hay que pensarlo. Miren cómo ya vamos abriendo un abanico enorme, enorme, que despiertan curiosidades y que puede realmente sentarse como muchas falencias que podemos encontrar, o sí, que podemos encontrar nosotros como personas cuando ejecutamos todo este tipo de cosas. Entonces,
Además, otra vez menciono, las habilidades blandas fomentan la empatía, el liderazgo, el liderazgo. Muchas veces he mencionado esto, que ser líder no es el que ordena y el que está al frente, el que todo el tiempo te está gritando, el que dice haz esto, haz aquello, apunta con el dedo aquí y acá, no. Si hay que hacer algo, el líder es el que primero está para ayudar y que, ok, con esa visión, con esa forma de conducirse, las personas solas van a hacer, sin tanta imposición. La creatividad, miren, la creatividad, como les decía hace un momento, ok, si no soy tan bueno para hacer algo, listo, apoyo. Si soy creativo, listo, apoyo en el equipo de trabajo dentro de lo que tiene que ver todavía el ámbito educativo de compañerismo, ustedes que están en tercer ciclo. Apoyo y digo, ¿en qué puedo aportar? ¿Cómo les colaboro? Porque qué feo, realmente qué feo, que dentro del curso me tengan en el concepto como el dejado o la dejada del curso, la que no le gusta colaborar, la que no hace nada, la que nunca quiere hablar, y qué feo que nadie te quiera considerar en el grupo. Si pasa eso, ya es, para mí, personalmente, si me pasaría, pues me diera como, no sé, una especie de poco de vergüenza, pero a la misma vez me hiciera reflexionar de que cómo puedo aportar o cómo puedo cambiar. Entonces es importante sentar estas bases y de forma firme. Nunca se olviden de estas palabras, por favor. Sentar estas bases y de forma firme, porque hoy por hoy que estamos en el ambiente de aprendizaje, es momento de obviamente darle un giro si es que estas fueran nuestras debilidades, porque también hay que reconocer que hay personas muy responsables, que hay personas muy creativas, que hay personas que saben trabajar en equipo, que hay personas que saben ejercer liderazgo, que son empáticos, sí, excelentemente. Me, me he topado con estudiantes así, pero hay que hablar también por los que no asumen todavía ese rol protagónico, ese rol de responsabilidad como estudiantes de educación superior. Miren, entonces el tema de las habilidades fomentan empatía, liderazgo, creatividad, lo que puede impulsar la innovación y el desarrollo profesional dentro de la organización. Qué bonito realmente cuando tú dejas un aporte significativo desde tus conocimientos. Supongamos que en una empresa, en una organización, haga falta señalización y tú ya vas entrando y te des cuenta de eso. Y que listo, dentro de tus habilidades, menciones, propongas que les hace falta señalización. ¿A qué señalización me refiero? A esas de cuando se hace un plan de emergencias, tiene que haber rutas de evacuación y todo lo demás, zona de seguridad, botiquín, todo ese tipo de cosas que son señalizaciones que tienen que ver dentro de una empresa, por más pequeña que sea. Entonces, imagínate que tú puedas aportar con esa idea cuando no existe algo en una entidad. Qué chévere, que puedas sumar. Esa es la palabra correcta. Siempre uno como persona en el lugar que se esté, hay que sumar, hay que aportar de lo mucho o lo poco que se conozca, hay que saber aportar y de manera correcta y en el momento correcto. No hay que esperar, repito, no hay que esperar que todo hagan los demás. Eso no es lo más adecuado. Repito, no hay que esperar que todo hagan los demás porque no es lo más adecuado o lo más coherente. Es importante, repito, es importante que cada una de las cosas que vayamos aprendiendo ya lo asumamos o lo tomemos, ya vayamos, em, o que sea ya parte de nuestra vida. No puede ser posible que tanta información a veces todo se difumine, sea efímero o se vaya, no, ya vayamos, obviamente, tomando con mayor responsabilidad cada una de las cosas que vayamos aprendiendo o se vaya enseñando. Miren, una de las primeras cosas que se va a topar, una de las primeras cosas que se va a topar es la comunicación efectiva. La comunicación efectiva. Antes de topar cada uno de esos conceptos, no sé si ustedes han visto que mientras una persona habla, la otra quiere hablar más fuerte y la otra más fuerte y así se genera como, no sé, algo que aturde más que se entiende. La comunicación efectiva es totalmente distinto, es que darle lugar a la otra persona para que se exprese con total normalidad, obviamente dentro del ámbito del respeto, de la cordialidad que amerita la situación, pero eso es comunicación efectiva, darle el espacio, ok. Se demoró, listo, le escuchaste totalmente, ahora sí tú intervienes,
intervienes, pero no interrumpes. No interrumpes. Si quieres hacer algo, levanta tu mano y pide la autorización para poder hablar. Eso es comunicación efectiva, porque, repito, comunicarse efectivamente no es el que más grita, el que más alto habla. Eso no es comunicación efectiva. Lo importante es que te entiendan, lo importante es que te escuchen y también tú sepas escuchar. Mi primer aspecto de aquí justamente, escucha activa, prestar atención, hacer preguntas y parafrasear lo que se ha dicho para asegurar la comprensión mutua. Prestar atención, porque no puede ser posible que mientras tú estabas hablando, claro, las demás personas sí te prestaron atención, todo, pero cuando el otro, tu compañero o tu compañera pasa, inclusive esto se ve hasta en las exposiciones, ¿no se han dado cuenta que yo siempre tengo que estarles diciendo, hagan silencio o escuchen a su compañero del frente antes que se pongan a hablar todo el mundo? Eso ni siquiera debería estarles diciendo yo. Sin embargo, existen todavía esas falencias que me parecen todavía un poco absurdas que no se puedan dar cuenta. Porque dice prestar atención. Y miren, eso es una habilidad blanda, la comunicación efectiva. Prestar atención. Cuando tus compañeros están exponiendo, no puede ser posible que todo el mundo en ese momento se ponga a estudiar, a revisar celulares, a revisar las pollitas, a revisar recién las diapositivas, texto. No, no es adecuado. Para eso hay un momento pertinente de 1 o 2 días, a veces hasta con 8 días mando a hacer un trabajo y no puede ser justo que en ese mismo momento se quiera eh, hacer algo que no es correcto, como estar viendo a tu teléfono mientras las personas están ahí exponiendo. Entonces, prestar atención, imagínense, prestar atención, prestar atención, hacer preguntas y parafrasear lo que se ha dicho para asegurar la comprensión mutua. Hacer preguntas, claro, porque si tú estás atento, algo te va a llamar la atención o de pronto algo no pudiste comprender al 100. Y dice, ya una vez que intervino tu compañera o compañero, o puede ser inclusive, miren, de clases o del trabajo, puede decir, disculpe, ¿qué quería decir en esta parte de acá? O no entendí esta parte de acá. ¿O qué es parafrasear? Porque tú puedes decir, miren, conforme usted mencionó que en el año tal, tal, o en la parte de aquí se hace esto o aquello, eso es parafrasear, volver más o menos a mencionar lo que se dijo en esa charla o en esa explicación, porque eso está demostrando que tú estuviste atento, pues, o atenta a esa explicación, a esa charla, lo que te estaban explicando. Y esto se traduce, ya digo, a muchos campos, a las clases como tal, a las reuniones sociales, al trabajo. Porque también sería una falta de respeto que, por ejemplo, ponte tus padres estén hablando de un tema tan importante en tu casa y que tú estés por ahí distraído en tu teléfono sin prestar la debida atención. Porque, por ejemplo, yo al menos sí acostumbro a hacer eso para sacarles un poquito o incomodarles un poco cuando veo que alguien no me está prestando atención. A esa persona le pregunto. Y muchos han quedado mal. Y dicen, Inge, repita la pregunta y por más que les repita 3 veces no saben qué responder. Porque el cuerpo está en el aula, pero la mente en dónde también estará, qué también estará pensando. Entonces, miren, estos temas son muy importantes. Son muy importantes el tema de estar concentrado, escuchando atentamente, porque algo vamos a aprender. O si ustedes creen que de sus compañeros o del profesor no van a aprender, están equivocados. Repito, si ustedes creen que de las experiencias de su profesor o de sus compañeros no van a aprender algo, están equivocados. Yo siempre he mencionado, a pesar de ser el docente o el facilitador, también aprendo de ustedes, porque se han desempeñado en otras áreas que yo no tengo mucho conocimiento y a veces a través de esa retroalimentación que hacemos cuando estamos en la parte de clases, es muy chévere, es muy, muy bonito cuando hablan de sus experiencias, de cómo han pasado, de cómo han vivido. Para mí es muy, muy, muy importante ese tema, porque no se convierte la clase de pronto solo en un monólogo como tal, sino también hay interacción, obviamente me conocen y saben que doy la apertura, ¿verdad? Para que puedan expresarse cada uno de ustedes, conforme ya digo, su experiencia o lo que conozcan, sus vivencias. Entonces, mire este tema, qué bonito el tema de la escucha activa. La escucha activa, pero la escucha es
estar con tus cinco sentidos ahí concentrado, prestando la atención a tu compañero de la investigación que hizo, de cómo armó la diapositiva, de qué tiempo se dieron para hacer el trabajo de campo. Todos esos detalles son importantes, porque si nosotros no adquirimos esa disciplina ahora que estamos en el campo del aprendizaje, cuando vayamos al trabajo, se nos va a hacer muy complicado. Y ahí, en el peor de los escenarios, te van a decir, vea usted, gracias, gracias. Porque, obviamente, ¿qué es lo que se quieren en las empresas? Gente comprometida, gente que sepa escuchar, gente que tenga desarrolladas las habilidades blandas, como estamos hablando justamente de lo que tiene que ver con el saber escuchar, el saber escuchar. Por favor, repito, estimados estudiantes, por favor, aprendamos a utilizar esta habilidad. No hagamos bulla cuando sus compañeros estén interviniendo en las exposiciones. Hagamos silencio cuando estemos en alguna cosa, cuando se les piden que hagan silencio. Por algo se les pide para ir ya formando en ustedes ese carácter. Pero a veces es como darles, no sé, cuerda de algo, como decir, no hagan bulla y más hacen bulla. Y eso me parece absurdo, inaudito, no aplicable ya a estas alturas de la vida, porque muchos de ustedes ya son personas adultas que han pasado por sus trabajos, por sus experiencias. Entonces, miren, escucha activa, prestar atención, hacer preguntas denota que estuviste interesado en la charla. Hacer preguntas denota que estuviste interesado en lo que te dijo tu jefe en el trabajo. Ponte que tu jefe te diga, por favor, acérquese que quiero conversar con ustedes. Supongamos sean dos empleados y les está explica y explica de cómo deben ordenar los productos, de cómo deben vender, inclusive les da algunas características de cómo son algunos clientes frecuentes. Y si no estás escuchando y si no estás prestando atención, se te va a ir información muy valiosa que de pronto esa persona no te va a volver a repetir. Se te va a ir, si no prestas atención, se te va a ir información muy valiosa que de pronto esa persona no va a volver a repetir. Por eso es importante, por eso es muy importante el saber escuchar de forma adecuada, preguntar si estamos con alguna cosa que se nos quede en la mente. Aquí hay otro detalle que quiero mencionar. A veces el estudiante piensa que solo perdón lo que también voy a decir, que solo los pendejos preguntan o que solo los ignorantes preguntan. Y por si acaso, ignorante no es una mala palabra. Ignorante viene de ignorar algo, de desconocer algo. Precisamente las personas más listas, precisamente las personas más desarrolladas, son las personas que han aprendido a perder vergüenza el tema de preguntar, el tema de ser curioso, de que si no entendiste algo, preguntas. ¿O a quién no le ha pasado que cuando se va de viaje, si no estás seguro de qué bus tomar o de qué ruta tomar, pregunta pues a alguien de la ciudad, a alguien que es, no sé, de ahí de la ciudad? Porque si no preguntas, puedes tomar una decisión equivocada, irte a una calle que no es correcta, a un lugar que no es adecuado, tomar una línea de bus que no es correcta. Hablamos de ciudades grandes que no se conoce mucho. Mire, entonces, el preguntar no es una acción que denota debilidad de conocimiento. El preguntar denota que, ok, estuviste prestando atención, que el tema te interesó, que quisieras saber más, que quisieras conocer más, que estuviste todo el momento pendiente de qué se estaba mencionando, indicando, ya sea en una conversación familiar, ya sea en la clase que da el profe, ya sea en tu trabajo que te estén enseñando algo. Porque lamentablemente a mí también me ha tocado ver en la parte laboral que a veces hay charlas, por ejemplo, para mejorar el clima laboral de cierta área. Y hay personas que sí están prestando atención y hay otras personas que no. Me parece una falta de respeto total ese tema. No vayan por ese camino, no sean esas personas que vayan a ser mal vistas dentro de un trabajo y que de pronto solo estén esperando que llegue fin de año para despedirte. Recuerden lo que les estoy diciendo, por favor. No sean esas personas que siempre sean mal vistas en un trabajo o que solamente el jefe o tus superiores estén esperando diciembre para despedirte, porque tú no colaboras, porque por más que te dicen que hagas esto, algo muy positivo, por supuesto, no lo haces, te resistes a ese cambio, quieres mantener esa personalidad tuya de descuidado, de no prestar atención, de que yo soy más bacán.
entre muchas cosas que pueden suceder. Entonces, no, ya, ok. Repito, vámonos centrando un poco más ya, vámonos centrando en que, ok, ya en el corto plazo ya vamos a ser personas profesionales. ¿Y cómo quieres que hablen de ti? ¿Cuáles crees, cuáles quieres que sean esos resultados conforme, obviamente, tu trabajo? Yo creo que positivos. ¿O quieres tener una calificación negativa? Entonces, no. Escucha activa es prestar atención de manera correcta, de manera adecuada, en el tiempo que sea necesario, hacer preguntas o parafrasear. Repito, ¿qué es parafrasear? Si se estaba hablando, obviamente, si se estaba hablando de algo muy importante, listo, vuelve a topar el tema con las mismas palabras, de pronto con palabras diferentes que el locutor habló, que la persona que estaba al frente habló, que eso denota que estabas interesado. Eso es para asegurar la comprensión mutua, porque pueda que entendiste mal y por no hacer una pregunta cumplas las órdenes de manera equivocada. Eso también se puede dar en la parte laboral. Miren, repito, pueda que te estaban explica y algo no te quedó claro o por estar por ahí distraído no escuchaste, cumplas una orden de manera inapropiada o no adecuada. Porque pueda que tú obviamente en la empresa por encima de ti existan jefes, pero por debajo de ti pueden haber personas que están a tu cargo. Entonces, por eso es muy importante esto. Si algo no te quedó claro, si algo no te quedó claro, repito, vuelve a preguntar hasta que se te despejen todas las dudas. Eso es una escucha activa y creo que es uno de los elementos muy claves dentro de las empresas, dentro de las organizaciones. El hecho de saber comunicarnos de manera adecuada, de manera acertada sin tener que alterarnos, sin tener que gritar, pero tampoco sin tener que hablar bajito entre dientes donde nadie te escuche. No, empieza a desarrollar un tono de voz en una modalidad equilibrada donde todos te puedan entender, donde te des a entender. Si tu público utiliza un lenguaje sencillo, adáptate a ese público y utiliza un lenguaje sencillo para que obviamente te puedan entender cada una de las cosas que tú menciones. Miren, entonces el tema de la escucha activa no es un tema menor, estimados. No es un tema menor. Aplica, vuelvo a mencionar una vez más, a tu ambiente académico donde hoy estamos aprendiendo, aplica en el ámbito familiar, aplica en el ámbito social, en el ámbito laboral. Si tú eres una persona que no sabes escuchar, no pidas que te escuchen, porque hay gente que solo cuando ellos hablan les gusta que les presten atención, pero habla otro y por ahí están despistados, desapercibidos sin prestar atención. Entonces, así como a ti te gusta que te escuchen también, maneja el mismo ámbito de respeto, justamente en lo que tiene que ver con el saber escuchar. Espero que esta parte de la escucha activa sí realmente haya quedado claro como tal, que es una habilidad, la comunicación, mira, eso está dentro de la habilidad de lo que es la comunicación efectiva. Se subdivide en lo que es escucha activa, ¿no? Pasamos a lo que es asertividad. Pasamos a lo que es asertividad. Expresar ideas y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agresividad ni pasividad. Miren, es que todo el mundo tenemos derecho de opinar, todo el mundo tenemos derecho de expresarnos, de emitir nuestros criterios, nuestras opiniones, porque no todos pensamos igual. Lo que a mí me parece que está correcto, a ustedes pueda que les parezca que no está correcto y que pueden tomar otro camino para poder ejecutarlo y me parece perfecto ese detalle, siempre y cuando se cumplan los objetivos propuestos. Entonces, ser asertivo es expresar ideas y sentimientos de manera clara. Ok, miren, yo pueda que ustedes digan, ¿sabe qué? Esto me está pasando, siento que esto me está afectando, entonces, o que cierto tipo de problema que puede darse. Entonces, de manera clara, de manera directa y respetuosa. ¿Qué es de manera clara, directa y respetuosa? Ok, de pronto no tengas que dar tanto preámbulo, sino ve al grano, si es que se ha creado un problema, al problema como tal, pero de manera respetuosa, como dice ahí justamente, sin gritar, sin alterarte, sin decir palabras que no,
ameritan que consten en un lenguaje de un profesional, palabras que pueden lastimar a la persona que te puede estar escuchando. Entonces, un lenguaje correcto, directo, respetuoso, sin agresividad. Porque el que más grita no es el que más sabe, ¿no? Eso no está bien. Sin agresividad ni pasividad. O sea, tampoco, miren aquí, vea, esta parte muy importante. Sin agresividad ni pasividad. O sea, sin estar gritando en altanero, haciendo tantos gestos, ni tampoco por estar muy sumiso y que casi ni te escuchen. O sea, no. Equilibrado. Si es que es posible tomar contacto visual con la persona que le estás mencionando algún tema o algún detalle. Esto es muy importante. Tomar contacto visual para que obviamente las cosas queden claras. Eso es ser asertivo, expresar las ideas, expresar las cosas, los sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agresividad ni pasividad. Como dije hace un momento, ni utilizando un tono tan alto ni un tono tan bajo. El tono correcto, la modulación de la voz correcta, sin invadir de pronto, obviamente, el espacio de la otra persona, manteniendo la distancia correcta o adecuada, se puede hablar cosas bastante coherentes, que siempre estas ideas expresadas, estos sentimientos expresados, no solamente sean para beneficio colectivo, ¿no? Perdón, no sean para beneficio tuyo nada más, sino de pronto sea para beneficio colectivo, para obviamente solventar algún problema que exista dentro del trabajo, para solventar algún problema que exista dentro del curso, para solventar algún problema que exista dentro de tu círculo social o familiar. Entonces lo puedes hacer y claro que lo puedes hacer. Comunicación no verbal y verbal. Prestar atención a los gestos, al tono de voz y el lenguaje corporal para transmitir y recibir mensajes de manera efectiva. Comunicación no verbal, verbal es el prestar atención a los gestos, al tono de voz y el lenguaje corporal para transmitir y recibir mensajes de manera efectiva. Eso es muy importante porque a veces también el hecho de quedarnos calladitos o queditos así de pronto no transmite seguridad en lo que queremos decir o en lo que queremos mencionar. Entonces es muy importante que esto justamente se sepa cómo decirlo, se sepa cómo expresarlo, cómo hablar. Adaptabilidad. Ajustar el estilo de comunicación según el contexto y las necesidades de la audiencia. Adaptabilidad es ajustar el estilo de comunicación según el contexto y las necesidades de la audiencia. A ver, ¿a qué se refiere, estimados estudiantes, esto? Supongamos que ustedes ya, o no sé si ya están haciendo, creo que justamente en este ciclo hacen lo que es vinculación con la sociedad. Supongamos que en este tema de vinculación con la sociedad, ustedes tengan que ir a hablar de una charla a cierta comunidad, a cierto sector, y que su audiencia sean personas entre adultas y adultas mayores, y que también tengan que dar la misma charla y que su audiencia sean el tercer año de bachillerato de un colegio. Adaptarse o ajustar el estilo de comunicación según el contexto y las necesidades de la audiencia es esto. Tú no puedes hablarle de la misma forma o con el mismo vocabulario, palabras técnicas a las personas mayores o de la tercera edad que a los estudiantes de pronto de tercero de bachillerato. ¿Por qué razón? Porque muchas de las personas de campo mayores no han tenido a veces la oportunidad de cursar estudios de educación media como colegio. Muchos de ellos vienen de educación primaria y su nivel de comprensión de esas palabras de pronto va a ser escasa o en el peor de los escenarios nula. Es decir, no te vas a dar a entender si es que tú utilizas palabras muy técnicas, muy rebuscadas para dirigirte a ese tipo de personas en una charla que les tengas que dar. Pero sí, obviamente, claro, hablas con personas de tercer año de bachillerato o personas universitarias y es un aspecto muy diferente. Porque hoy por hoy, con el tema de la tecnología, las personas pasan conectadas, escuchan muchas palabras de muchos países de habla hispana, de muchas naciones. Entonces, de cierta forma, están, podríamos decirlo, acostumbrados a escuchar
ciertas palabras que se usan en el lenguaje de la profesión o lenguaje técnico como tal. Entonces, a eso se refiere con adaptarse. Con adaptarse, hay que saber adaptar nuestro discurso. Hay que saber, repito, adaptar nuestro discurso. Si tenemos una audiencia que, ok, listo, son personas, como dije hace un momento, preparadas o que están en un mismo nivel educativo que nosotros, listo, despapayémonos hablando con un lenguaje técnico, profesional, aumentando nuestro vocabulario, sí, está muy bien. Pero si ya, como dije hace un momento, esa audiencia son personas mayores, hay que adaptar lo que vamos diciendo, porque ¿qué es lo más importante cuando queremos transmitir algo? Repito, ¿qué es lo más importante cuando nosotros queremos transmitir algo? Es que nos entiendan, que las personas nos comprendan, que el mensaje llegue al receptor, que el mensaje sea comprendido, para que luego obviamente esas directrices, es lo que les enseñaste, puedan obviamente ejecutarlos con total normalidad, puedan llevarlos a su vida diaria y todo, o sea, depende de lo que se dé, no sé, sea alguna charla técnica, alguna charla de superación personal, no lo sé, hay muchas cosas de las que se puede hablar, pero es importante, repito, es importante que ese mensaje sea claro, sea preciso y también obviamente no hay que abusar del tiempo, porque no va a ser lo mismo hablarles tanto tiempo a personas mayores que a personas obviamente jóvenes, ¿no? A veces los contextos son muy diferentes, a veces la gente no quiere que vayas con tantos rodeos, quieres que vayan al grano, al problema específico por resolver y todo lo demás. Entonces hay que saber estudiar también, justamente y aquí entra este tema, ¿no? De estudiar el mercado, de saber quién es esa persona a la que le voy a hablar. Miren, como todo se conecta como tal. Ustedes pueden decir, no, ¿de qué me estará hablando el profe? ¿Me servirá eso? ¿No me servirá? Claro que le sirve, pues. Porque si no tenemos una comunicación efectiva, estimados estudiantes, hasta para ir a pedirle a una persona que nos colabore con una encuesta, se les hace complicado, se les pone cuesta arriba, porque no sabemos expresarnos, porque no sabemos hablar, porque no sabemos comunicarnos, porque no podemos decir este mensaje. Muy buenas tardes, dama, caballero, me presento, mi nombre es Pedro García, soy estudiante del tercer año de la Tecnología Superior en Administración del Instituto Superior Tecnológico Eloy Alfaro. En esta oportunidad le estoy abordando para que me pueda colaborar con la siguiente encuesta. ¿De qué se trata esta encuesta? De obviamente ver si es que en el mercado es posible implementar este tipo de producto tal, tal. Es muy diferente a que yo llegue, buenas tardes, ¿me puede ayudar? Disculpe, me ayuda con una encuesta. Y a veces la gente te dice no porque no le das un contexto como tal de qué es lo que le vas a preguntar. Porque a veces ya le comprometes de una. Y no, hay que saber hablar, hay que saber llegar a las personas. Hay que saber llegar. Entonces, si tú hablas, te presentas de manera clara, de manera adecuada, le explicas qué es lo que estás haciendo, de dónde vienes, quién eres, para qué te va a servir eso, de pronto sí, el nivel de colaboración va a aumentar en este sentido y van a darse cuenta ustedes cuando ya hagan el ejercicio como tal de la investigación de mercados. Van a darse cuenta, repito, cuando hagan el ejercicio como tal de la investigación de mercados. Entonces, es importante, es relevante el tema de la comunicación efectiva de manera adecuada, de manera pertinente, en el tono, en el tiempo adecuado. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y si es que no tenemos esta habilidad, ok, empecemos a buscar y a decir, ¿qué puedo hacer para mejorar mi comunicación efectiva en el aula, con mi familia, con la sociedad y en el trabajo? Porque hay personas que se aíslan tanto y no les gusta hablar ni en el curso, no les gusta hablar ni en la casa, no les gusta hablar ni con los amigos, ni en el trabajo. Son totalmente apáticos. Y perdonen, eso es una cosa que nosotros sí podemos cambiar. Sí podemos cambiar. Entiendo que obviamente puede deberse a las circunstancias de tu niñez, de tantas cosas, pero ok, hay cosas que en el camino se pueden aprender y se pueden modificar dentro de nuestro aprendizaje. Y el tema de tener una comunicación efectiva hasta puede trasladarse en éxitos y manejas negocios como tal. Imagínate que te pongas un local y no te guste interactuar con las personas, ¿cómo le vas a hacer? Repito, te pones un local para vender chicles, para vender cevichocho, lo que quieras.
lo que tú quieras, porque emprender puede ser vender lo que sea, pero no te gusta interactuar con las personas, ¿cómo le vas a hacer? Ahí no le vas a estar haciendo caras feas porque es tu negocio. ¿O a poco vas a poner un empleado en primera instancia sin primero trabajar tú para crear obviamente un capital? Imagínate que eso puede trasladarse ya a la parte real, a la parte que puede suceder. Por eso es importante, repito, si es que hacemos un FODA personal, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y si esta es una habilidad, una debilidad que es interna, listo. Entonces, ¿qué debo decir yo? ¿Qué puedo hacer para afrontar esta debilidad? ¿Qué hago? ¿En qué me amparo? ¿Cómo puedo superar si es que esta es una debilidad? ¿Sabes cómo lo puedes hacer? Enfrentándola. Si te cuesta hablar con los demás, empieza por practicar en el curso porque ya ahí tienes ya más amigos. Si te llevas con alguien, listo, empiezas a entablar conversación. Si es que el profesor, la profesora les dice, les hacen preguntas, sé el primero en levantar la mano, así te equivoques. Así no es, así te equivoques, repito. Di algo, empieza como que di algo, a ser diferente ya. No es posible que te pases todos los 2 años y medio sin hablar una sola palabra o sin intervenir en el curso, o que le huyas a las exposiciones o al hablar frente a los demás. Sé que son cosas que se van aprendiendo en el camino, pero ya ok, recuerden ustedes que estamos hablando de tercer ciclo, ya pasó un año de que están en el instituto. Ya han pasado exposiciones que han tenido que dar, ya han pasado preguntas que han tenido que contestar a su debido tiempo. Entonces, ya, ok, ¿cuál es mi nivel? Pongámonos en la balanza y digamos, ok, ¿cuál es mi nivel de comunicación? Con mis amigos, con mis compañeros, con mi familia, en el trabajo, con la sociedad en general. ¿Puedo hablar? ¿No puedo hablar? ¿En qué tono estoy hablando? ¿Cómo lo hago? ¿Hablo muy bajo? ¿No me escuchan? ¿No me doy a entender? ¿Hablo muy alto? ¿No modulo la voz? ¿Qué me falta? Y si es que algo te falta, por favor, hay muchísima información, aparte de esta charla, de esta clase que se les puede dar, hay muchísima información en los sitios web que nos pueden ayudar. Técnicas para mejorar la voz, técnicas para modular la voz, técnicas para este detalle, ejercicios de respiración, tantas cosas que nos pueden ayudar. Entonces, miren, ok, a veces aquí uno se les da las pautas de cómo hacer, sí, por supuesto, pero ustedes son los responsables de profundizar algún tema que les interese o que no quedó tan claro, pues. Ustedes son las personas llamadas a profundizar en cada uno de esos temas. Repito, que no quedó tan claro, que no fue tan elocuente, que me quedé picado con ese tema. Entonces voy y busco más información para saber expresarme o tener una comunicación efectiva y una comunicación correcta. Parece que hay una materia que se llama expresión oral y escrita. Me imagino que de pronto toparon este tema como tal, pero no está por demás volverlo de pronto a ampliar, abrir nuevos horizontes de debate justamente en este tema como tal. Repito, la comunicación efectiva es una de las habilidades blandas que deberíamos tenerlas sí o sí en nuestro ámbito profesional. El hecho de escuchar activamente, de ser asertivo, de la comunicación verbal, no verbal, de la adaptabilidad es algo genial cuando sabes hacer. Porque mira, cuando tienes cuando eres como liviano para entablar conversaciones, cuando sabes hacer amigos rápido, puedes hacer muchos contactos profesionales buenos. Imagínate que te mandan a capacitarte a cierto lugar y vas a algunas charlas, ahí te vas a rodear de varios profesionales, de otras entidades, colegas de la misma profesión, de otras profesiones, y qué chévere que es hacer contactos, porque esas personas de pronto tienen mayor experiencia y tú por el temor de pronto entablar una conversación, de cruzar, de compartir contactos telefónicos, correos, redes sociales, te perdiste de hacer una buena amistad, un buen contacto para hacer consultas porque hay gente en empresas, en la parte pública, que tiene mucho más bagaje, mucho más conocimiento, han rodado más, también se lo dice, y nos pueden apoyar o nos pueden aportar con sus experiencias. Entonces, miren, no nos debemos cohibir, no nos debemos quedar ahí como, no, yo no puedo, para mí no es esto, yo soy así calladito, soy calladita, no sé hablar. No, ya quitémonos
mentalidad negativa, por el amor de Dios. Comunicación efectiva es lo que necesitamos como una de las habilidades blandas más solicitadas o más poderosas que deberíamos adquirirla nosotros como personas. Ustedes me van a ver a mí, por ejemplo, a mí no me cuesta entablar una conversación, soy bastante sociable, si tengo que llevarme bien con alguien lo hago, y esto es algo que me ha ayudado mucho. Porque, por ejemplo, saco ventaja, sí, de algunas cosas cuando hago contactos de gente profesional que conoce mucho más que yo. Listo, le puedo hacer una pregunta, pues. Con total confianza le puedo decir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Mira, te quería hacer una consulta. ¿Te acuerdas de aquella vez que estábamos hablando y en esa charla decían, esto no me quedó tan claro esta parte de aquí? Tú que manejas esta área, tú que estás en tal puesto de trabajo, ¿podrías darme alguna idea de cómo hacerlo de manera adecuada, manera correcta? Y listo. Mira, puede venir una muy buena retroalimentación de esa otra persona, que puede estar en la misma ciudad tuya, en otra ciudad, inclusive en otro país, o ya con la universalidad de las redes, es mucho más fácil este tema. Entonces, no se olviden, por favor, no se olviden, por favor, que el tema de la comunicación efectiva es crucial, es crucial. Si ustedes no saben manejar esto, van a tener muchas complicaciones en el ámbito laboral, muchas complicaciones, porque sí, el ámbito académico pasa, ustedes se graduarán, pero si es que no saben solventar estas cosas, van a acarrearlas hasta su profesión y ahí es cuando se van a dar cuenta y decir, híjole, sí me dijo el profe. Verdad es, sí me dijo el Inge que hay que saber trabajar así, si no me van a despedir. Es que uno ya se ha pasado estos temas ya. Uno también, no es que no ha tenido falencias o flaquezas o debilidades, claro que las ha tenido, porque nadie nace aprendiendo todo, pero ya haciéndose camino en el andar se ha ido aprendiendo muchas cosas y hoy por hoy por ese detalle se les puede a ustedes también compartir la importancia de tener una comunicación efectiva. Recuerden, comunicación efectiva. No es gritar, no es alterarse, no es faltar el respeto, no es el que habla más duro, no es eso. De saber hacerlo con respeto e inclusive yo en los cursos he visto que ustedes mismos se faltan el respeto entre compañeros y eso no me parece bien. Sí, sí, yo muchas de las veces he sido permisivo, pero dentro de mis facultades yo tranquilamente les podría sacar del aula y no hacerles entrar la 1 o 2 horas que tengamos porque esas faltas de respeto no se pueden dar. Pero entiendo que muchas de las veces son jóvenes, son muchachos que estamos en el ambiente de aprendizaje, pero ya, ok, listo. Si hubieron esas falencias ya no se pueden volver a repetir, pues. Porque por más que ustedes no se lleven en el curso, pero si el profe les dice trabajan en equipo, usted con usted tienen que hacerlo. Porque así es en el campo laboral. Ahí no es que somos amiguitos. Si no somos amiguitos, no trabajamos. Ahí no aplica eso, por favor. No aplica comunicación efectiva para poder cumplir con los objetivos o con las metas. En este caso, del ejemplo que les estoy dando es, ok, ¿cuál sería el objetivo y la meta? Dar una muy buena exposición, disertar un muy buen tema, sacar una excelente calificación. Sencillo. Vamos a ver si es que seguimos avanzando con el siguiente. Entonces, el primero es comunicación efectiva. El segundo, miren, pero no se olviden, habilidades blandas, el primero que abordamos de manera profunda es comunicación efectiva y el segundo es trabajo en equipo. La segunda habilidad blanda, denominada trabajo en equipo, es algo que también cuesta y mucho. Es algo que también les cuesta y mucho a veces a ustedes. Porque vuelvo a retomar una vez más, se reúnen, ok, los 4 mejores, los que mejor hablan, los que mejor exponen, y a veces es como que también van, hay una palabra para esto, van, se me fue la palabra, pero no van considerando también a las personas que tienen de pronto esas flaquezas, ¿no? Porque a mí me gustaría que, por ejemplo, se trabaje, ok, se formen, digamos, en el curso 4 o 5 líderes que hablen bien, sean muy buenos expositores y que se incluyan, ya, los excluyen, es justamente lo que estaba hablando hace rato, que hay personas que ya los excluyen, a los que menos hablan, a los que no aportan, listo, ok, pero también hay que tener el espíritu de colaborar o trabajar en equipo de, pero que, ok, listo, preguntar, compañero, ¿usted por qué no participa? Compañera, ¿por qué no habla? ¿Por qué no apoya? E irnos involucrando también en estos temas para poder aportar o apoyar. Porque pueda que algo le esté pasando también a esa persona.
Lo dije hace un momento, ok, si es que no aportamos mucho, si es que no hablamos mucho, si es que no hacemos mucho, listo, tenemos que cambiar ese chip. Y ahora también les digo a las personas que dominan más el tema de la exposición, que dominan más la temática de la clase, tratemos de involucrar en nuestros equipos de trabajo a personas que no tienen o no han desarrollado mucho esas habilidades para que la puedan potencializar, para que le podamos dar una manito a esa persona. Ya, ok, listo, entiendo que si esa persona ya tuvo una chance, dos chances, tres chances, ya nadie quiere trabajar con esa persona y es un problema también como tal. Porque sí, también he sido estudiante como ustedes y en la vida académica hay gente que solo quiere pasar de agache. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes en ese sentido. Repito, yo también he sido estudiante y en la vida académica hay gente que solo quiere pasar de agache. ¿Y a qué se refiere? No, pues que solo los tres que siempre trabajan, trabajen. Yo solamente digo que pongan mi nombre y al final digo las conclusiones y las recomendaciones o lo que sabe pasar. Buenas noches, estimado docente, profesor, estimados compañeros, mi nombre es tal, 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 tal. Este es el tema, tal, tal, tal. A continuación mis compañeros y nunca más participa el que menos habla. Eso me parece una falta de respeto, me parece raro, me parece que no es adecuado, porque obviamente si es que hay un trabajo en equipo y la exposición, dijo el profesor que son de 5 minutos, ok, minuto y medio hablemos cada uno, pues, y dejémoslo otro minuto para el debate, para las conclusiones finales. Pero el problema o el error que a veces hay en estos temas es que de los cuatro expositores, y si son 5 minutos, el uno habla 4 minutos y entre los cuatro hablan el un minuto. Eso no es trabajar en equipo. Eso no es trabajar en equipo. Entonces, miren, la primera cosa que dice aquí, coordinación efectiva. ¿Y qué es estar coordinados de manera efectiva? El que ya sepamos en qué parte nos toca intervenir, pues. En que ya sepamos en qué parte vamos a aportar o la que nos toca. Porque ustedes cuando van a la exposición, y es lamentable esto, no están coordinados. No saben quién empieza, quién termina, ni siquiera han revisado las diapositivas. Entonces, ¿eso era trabajo en equipo y coordinación efectiva? No, esto no es así. Entonces, vuelvo a retomar otra vez más lo que dije. Esto se traslada al campo académico y al campo profesional. ¿Y por qué razón les pido que ya vayamos puliendo estas áreas? Porque no quiero que les pase cosas negativas ya en la parte profesional o del trabajo como tal. Miren, coordinación efectiva. Un buen trabajo en equipo requiere una coordinación fluida entre los miembros, con una comunicación clara y una división de tareas eficiente. ¿Y por qué razón se acoplan las habilidades blandas? Miren, si sabemos hablar de manera clara y precisa, haremos un buen trabajo en equipo, pues, porque expresaremos nuestras ideas a las personas que están con nosotros de manera coordinada, de manera fluida. Le podríamos decir con total normalidad, no, compañera, permíteme en esta ocasión yo ser la que empiezo el discurso y luego culmina tú, o en la otra ocasión, no, compañera, tú ya has empezado muchas veces, dale el chance a la otra persona que pueda también desarrollar en esta parte, justamente. Eso es trabajar de manera coordinada y efectiva. Que todos puedan desarrollarse, que todos puedan salir adelante. Aquí no hay que, a ver, recuerden que si están trabajando en equipo, no solamente el líder debería buscar su 10, sino todos buscar el 10 o el 3 o la nota máxima si es que estuviéramos hablando de una calificación académica, o todos, si es que estamos hablando del campo laboral, todos deberían buscar, obviamente, que se cumpla ese objetivo, que se vendan esas ventas, que se logren esas metas. Todos, no solamente el líder del equipo de trabajo, sino todos. Porque se entiende que se hizo un aporte colectivo, que uno dio una idea, que otro aportó con otra idea, y así fueron acoplando las cosas hasta que se armó un trabajo adecuado y pertinente como tal. Entonces, nuevamente, un buen trabajo en equipo requiere una coordinación fluida entre los miembros con una comunicación clara y una división de tareas eficiente. Una división de tareas eficiente. División de tareas. ¿Qué se les viene a la mente cuando se habla de división de tareas? Si es que las diapositivas son 10 y el equipo ya está compuesto por 3 personas, ok, cada uno que se haga responsable de 3, ¿sí o no? Cada uno que se haga responsable de 3.
división de tareas eficiente, porque no puede ser posible que una persona del equipo se saque el aire haciendo las diapositivas, ordenando todo y los otros, pues no. Yo no le veo un trabajo en equipo ese detalle. Ok, listo. Cada uno arme la parte que le corresponde, sea coherente en revisar la información. Porque ustedes mismos se habrán dado cuenta que cuando pasan, no saben a veces ni quién empieza, ni quién culmina, ni qué pasó aquí. Y a veces dicen, esa diapositiva estaba ahí. O te toca si están empujándose, tocándose. Eso denota que no se prepararon, que no hay coordinación. Y miren, el trabajo en equipo es la coordinación efectiva. Entonces, si no están seguros o si la exposición se envió con 8 días de anticipación o si en tu trabajo te enviaron a hacer una presentación con el tiempo adecuado, tómalo con total seriedad, pues. Tómalo con total seriedad este tema. Nada, nada al apuro, nada a la improvisación, que muchas de las veces llegamos a improvisar nada más. Y esto se nota clarito cuando llegan a improvisar, cuando no se han preparado. Y recuerden lo que les dije hace un momento. Si bien es cierto en la parte académica uno es un poco permisivo, no se vuelve tan tajante, ya en la parte laboral esto puede implicar que esperen el mes de diciembre para despedirte. Si no eres responsable, si no sabes comunicarte de manera adecuada, efectiva, y si no sabes trabajar en equipo de manera coordinada. Porque eso es lo que quieren las empresas, porque si no sabes hacer este tema, los procesos demorarán el doble y hasta el triple, hasta que puedan ejecutarse y hasta que puedan salir. Y a veces las planificaciones de las organizaciones se hacen por mes, por bimensual, trimestral, semestral y al año. Entonces se van midiendo mediante escalas gráficas los objetivos que se van cumpliendo. Entonces, por eso es importante y muy importante el tema de trabajar en equipo, estimados estudiantes, mediante una coordinación. Puedo estar siendo muy repetitivo en esta clase con algunas cosas, pero sí quiero que quede claro que ser enfático en muchas de las cosas. Segundo aspecto en lo que tiene que ver a trabajo en equipo, sinergia creativa. ¿Qué es crear sinergia creativa? Miren, juntos, los miembros del equipo pueden generar ideas innovadoras y soluciones creativas a través del intercambio de perspectivas y la colaboración. ¿Por qué pasa esto? Por una sencilla razón, porque dos cabezas piensan mejor que una. Repito, porque dos pensamientos, dos cerebros piensan mejor que una. Porque de pronto con la acumulación de trabajo, con la acumulación de cosas que tengas que presentar, no tengas muy claro esta parte de aquí y la otra persona o las otras personas te pueden ayudar a aclarar esas dudas, ese panorama, esos pensamientos o a despejar, digamos, esa lluvia de ideas que quede solamente una o dos que se puedan consolidar. Por eso dice, eso es crear sinergia creativa, de que, ok, depende de cuántas personas sean en el equipo de trabajo, pero listos. Ok, si somos 4, listo, ¿cómo podemos hacer esto? ¿En qué puedes aportar? Entonces, la diversidad de opiniones, de ideas, es muy importante, porque esto puede generar, como dice el texto, ideas innovadoras y soluciones creativas, dependiendo del tipo de problema que puede darse, ya sea como le estamos viendo desde esas dos perspectivas, ya sea que estemos hablando de la parte de la formación profesional o del ejercicio profesional como tal. Formación profesional, lo que hoy están haciendo, preparándose para adquirir un título profesional. Y del ejercicio profesional, ya cuando se gradúen, cuando vayan al campo de las diferentes empresas que les contraten o vayan al mundo de sus negocios como tal. Pues, ideas innovadoras, soluciones creativas a través del intercambio de ideas, de perspectiva, de colaboración, porque ahí todos, como ven en la gráfica, están colaborando. Nadie se ve que está gritando, algunos están cómodamente sentados, otros de pie, colaborando, armando ahí algún tipo de idea, de proyecto, de negocio, pero todos aportando, porque no lo sabemos todo a veces y necesitamos de otra persona para poder complementar algún detalle específico como tal. Por eso es importante crear esta sinergia creativa, ese ambiente de trabajo adecuado, sí, ese ambiente que obviamente te transmite seguridad,
Porque cuando no hay un ambiente de trabajo laboral adecuado, pues es inquietoso, no estás bien, no sabes qué hacer ni cómo hablar. Entonces, en algún momento se van a dar cuenta que esto, obviamente, no todo también es color de rosas en el mundo de lo laboral, pero hay que saber manejarse lo más cuidadosamente posible en lo que tiene que ver este tema, ¿no? Del trabajo en equipo. Aquí también hay un detalle. Pueda que en la parte relacional, externa, no pueden ser amigos como tal, pero dentro de las cuatro paredes de la oficina, del edificio, pueden ser unas personas potencialmente productivas, porque obviamente tú podrás aportar desde tu perspectiva, desde tu experiencia y la otra persona igual. Entonces hay que saber romper esas barreras de decir, no, yo con esa persona no trabajo, o no, yo con esa persona no hago. Eso, si ustedes lo están manejando ahora, cuando ya vayan a la parte profesional, van a darse cuenta que ahí no tienen opción. Si el jefe te dice, trabajas con esta persona y esa persona te cae mal, tendrás que hacerlo, porque así es el trabajar en equipo. Y ahí hay que, obviamente, disipar todos los inconvenientes que se tengan, porque lo único que importa es que se logren los objetivos propuestos dentro de la organización, dentro de la empresa. Y justamente es el tercer subtema de lo que es trabajo en equipo. Logro de objetivos. Es lo más importante. Es lo más importante. ¿Qué voy a decir aquí? A ver, si es que esta persona y esta persona no aportan a la empresa, ¿qué hará el jefe? Le saca e ingresa a otras dos. Porque la organización o la empresa no puede ser que dependa de ti o tú no vas a ser indispensable en esa organización. Si no haces el trabajo adecuado, si no haces el trabajo correcto, te dirán muchas gracias y contratarán a uno más, a dos más, con tal que se logren los objetivos propuestos. Mucha atención con lo que les estoy diciendo. No te creas irreemplazable, no te creas indispensable. Si tú no cumples con las políticas de la empresa, si tú no cumples con las políticas de la organización, si es que está al frente de eso, quiere cumplir los objetivos sí o sí en el tiempo que se propuso, si no te alineas, si no sumas, te van a decir muchas gracias. Y aquí voy a rectificar algo que dije hace un momento. Si es que esa persona te contrató en enero hasta diciembre y se ve que ya en el mes de junio o julio no cumples, te puede decir en ese momento muchas gracias. Te puede decir muchas gracias y podrán rescindir el contrato de mutuo acuerdo. Ni siquiera podrán esperar hasta diciembre, como les dije hace un momento, y eso pasa más en las empresas privadas. En las públicas de pronto hay un poco más de garantía, se podría llamar en el tema de que se cumplan los contratos, por todo lo que implica la ley, la normativa, ¿no? Pero en la parte privada, ok, te pueden decir muchas gracias, simplemente porque no se están cumpliendo los objetivos, porque, ¿qué les he dicho yo siempre? ¿Cuál es el objetivo de un pequeño emprendimiento, de una empresa grande, mediana? Generar recursos económicos. Y si tú no les sirves, si tú no sumas, o si estas personas no suman, les dirán gracias, como dije hace un momento. Porque lo que les interesa es el cumplimiento de esos objetivos como tal. Entonces, el trabajo en equipo permite alcanzar metas comunes de manera más eficiente, fomentando un sentido de logro y satisfacción entre los integrantes. Repito, el trabajo en equipo permite alcanzar metas comunes. ¿Y qué es metas comunes? Miren, ahí nos está diciendo metas individuales. Del yo sí puedo, yo hago, yo puedo, yo solo no. Ahí dice metas comunes. Se da a entender que es de manera colectiva o de que, ok, metas comunes es decir que son 100 empleados, ok, esos objetivos se van a cumplir porque quieren sacar adelante a esos 100 empleados que permanezcan en el trabajo y todo lo demás. Metas comunes de manera más eficiente. Hay dos palabras que si no sé si les he dicho a ustedes de lo que es eficiente y eficaz. De manera eficiente, hacerlo en el tiempo adecuado, fomentando un sentido de logro y satisfacción entre los integrantes. Porque si algo se alcanza, la alegría es para todos, pues.
o si es que algo no se pudo alcanzar, obviamente también la aflicción, la tristeza, el descontento, la desazón debe ser para todos, porque valga la redundancia, todos los miembros de esa empresa trabajan por metas comunes para todos, para lograr ese objetivo. Supongamos que trabajé en una empresa y que el objetivo de esa organización era abrir una sucursal en el cantón Lagoa en el año 2024. Si ya estamos hasta este mes de noviembre y no se abrió, ya empieza como a haber un poco de preocupación, ¿no? Suponiendo que estuvo estipulado hacerlo en el mes de octubre y que se retrasó por tales cosas. Entonces, imagínense, ya empieza a haber un poco de presión de los dueños de decir qué pasó con la apertura del nuevo negocio en Lago Agrio que estaba estipulado para octubre y ya estamos noviembre. Ustedes pueden decir, no, es que mire, pasó este descuadre, el tema de la energía, ok, listo, puede haber muchas cosas comprensibles, pero listo, es una presión porque el objetivo era abrir una nueva sucursal hasta el mes de diciembre del 2024 en el Cantón Lago Agrio. Si se cumple, es una meta común alcanzada, alegría para todos, listo, nuevos puestos de trabajo. De pronto, dos de esas personas de ahí estaban para ser promovidas allá, para ocupar cargos altos, para ser el coordinador, el gerente, no lo sé. Pues todas esas metas se van a cumplir si se trabaja en equipo. Pero si alguien de los que está ahí no suma, y repito nuevamente, si alguien no suma, prácticamente lo que va a pasar es que le van a decir muchas gracias. Le van a decir muchas gracias. Miren, este tema es tan importante realmente cuando ya se habla de la parte profesional, del campo profesional. No se olviden de estos consejos que se les está dando para que ustedes puedan asumir un rol protagónico ahora que estamos aprendiendo dentro de la actividad académica. De decir, profe, yo aporto con este detalle, profe, yo no hablo mucho, pero póngame a exponer en esta próxima exposición. Que alguien me dijera, Inge, deme la oportunidad de ser ayudante de cátedra. ¿Cuál es el siguiente tema que va a dar usted? Yo lo doy. Ok, listo. Si son 2 horas, yo doy una hora y usted refuerce una media hora más para llevarlo luego a un debate. Eso me parece excelente a mí. Eso me parece excelente, que existe esa motivación de superación, de salir adelante. Eso me parece muy, muy interesante, estimados estudiantes. Ok, listo. Hasta este segundo punto topamos esta clase. Espero la próxima clase de esta semana culminar con este tema de las habilidades blandas para que podamos acoplar a nuestra formación profesional. Recuerden que hemos visto algunos conceptos, luego chequeamos lo que son comunicación efectiva y apenas trabajo en equipo. Luego vamos a ver lo que es resolución de problemas, entre otras cosas que son importantes también. Muchas gracias por la atención. Cualquier duda, pues estoy a las órdenes en el grupo. Muchas gracias.